Avui a la Zona Grisa parlem amb Néstor Prieto, periodista que es troba a Veneçuela informant des del mateix terreny sobre l'escalada de tensió entre el país llatinoamericà i els Estats Units. Ell col·labora amb mitjans com Público, La Sexta o Descifrando la Guerra i avui ens ajudarà a entendre com està vivint la població veneçolana aquest moment que és clau. Amb ell analitzem les raons de fons d'aquesta acumulació de forces de poder militar americà al Mar Carib. Analitzarem els escenaris més probables a curt i mitjà termini, el paper de Veneçuela en el mapa global i la nova doctrina Monroe dels Estats Units envers l'Amèrica Llatina. Endavant. Ets expert en posar-te en llocs complicats, en llocs una mica xungos, perquè l'últim cop que vam parlar estaves a un vaixell de la flotilla i ara estàs a Veneçuela. M'agraden los retos, moltes gràcies per la vostra invitació. Abans d'entrar en Veneçuela, que és on estàs ara mateix i que sabem que té una situació molt complicada per la pressió dels Estats Units al Mar Carib, sí que et volia preguntar, tu vas ser arrestat per l'exèrcit israelià, vas ser detingut, doncs que ens expliquessis una mica l'experiència, com ho vas passar, que entenc que malament, però que en sentir-ho de les teves paraules, com va ser l'experiència? Fue una experiencia mucho más compleja de la que podíamos esperar. Yo creo que hay gente que iba con cierta incertidumbre respecto a lo que iba a pasar. Yo era consciente de que era muy probable que no llegásemos a Gaza, pese a que era una misión humanitaria, y también era consciente que podíamos enfrentar malos tratos. A mí me sorprendió que el ejército israelí ejerciese una violencia tan explícita hacia nosotros. Lo primero de todo es decir que lo que hicieron contra nosotros no es nada en comparación con lo que hacen a los palestinos. Pero si fueron capaces de detener de manera ilegal en aguas internacionales, llevar a una cárcel de máxima seguridad, no dar agua potable, privar el sueño, golpearnos, escupirnos, tirarnos del pelo a 400 ciudadanos internacionales, ¿qué es lo que estarán haciendo con 11.000 presos palestinos, 400 de ellos menores de edad, muchos de ellos pendientes de juicio? O sea, creo que por lo menos nuestro ejemplo, lo que nosotros sufrimos allí, nos sirve para demostrar cómo es la parte visible del iceberg, que es la represión sistemática que ejerce Israel. Y nosotros lo vimos porque el análisis que hice es que ellos tienen un ejercicio calculado de la violencia donde no querían convertirnos en mártires porque sabían que el impacto internacional sería peor si matasen a alguien, si nos hiriesen de gravedad. Querían evitar una escalada diplomática y con nuestros países, pero hicieron todo lo que se podía por debajo de esa línea, que era golpearnos. A mí me golpearon en las costillas varias veces, eh, tirarnos del pelo. Yo tengo un desgarro en la oreja porque me arrancaron los pendientes de cuajo. eh, Nos dieron comida caducada, nos privaban de sueño, entraban en las habitaciones y nos cambiaban de celda durante la noche para que no pudiésemos dormir, nos ponían vídeos propagandísticos, nos apuntaban con armas de fuego en partes letales, nos arrastraban por el suelo. O sea, es un relato colectivo donde hay 400 personas que pueden confirmar cómo a alguien le apuntaron le encañonaron en la cabeza, que es algo que me pasó a mí también, cómo a una compañera la arrastraban por el suelo, cómo te amenazaban con sacarte y con pegarte una paliza. Ciudadanos árabes a los que les pegaron una paliza que iban en la flotilla. Todo eso lo hicieron con el mundo mirándoles. Ahora que los focos no están en Gaza, o sea, ¿qué podemos esperar de ello, no? Y solo para dar un ejemplo, nosotros somos detenidos, llegamos al puerto de Ashdod. Allí ya estamos retenidos nos esposan. Después de esposarnos nos tienen varias horas esperando. Llega allí el ministro Ben-Gvir, uno de los ministros ultra del sionismo ultra. Monta un speech, una performance. Pero solo una anécdota que es muy ilustrativa es que después de estar en el puerto retenidos, golpeados, de pasar un sistema de checkpoint donde nos cachearon, nos intentaron humillar, nos robaron todas las pertenencias. A mí como periodista me robaron todos mis micrófonos, mi equipo de grabación, mis notas, bueno, todo, hasta la ropa me robaron. Llegamos a la cárcel y en la cárcel, después de estar 4 o 5 horas en un autobús con los ojos vendados, esposados, entre nosotros nos quitamos las vendas de los ojos y estaba el aire acondicionado puesto a tope, o sea, en una condición de máximo frío, con los brazos esposados donde no podíamos hacer nada. Llegamos a la cárcel, que es la cárcel de Quixote, que es una cárcel que cerraron en la década de los 90 porque era como un símbolo de represión tan grande que los acuerdos de Oslo dijeron, oye, vamos a cerrar esto porque aquí uno de cada 50 varones palestinos, uno de cada 50 varones palestinos, es decir, de la gente que estará viendo este vídeo, por estadística le tocaría a varios, uno de cada 50 varones palestinos fue encarcelado durante la década de los 80 y los 90. O sea, es una barbaridad, estuvo en esa cárcel. Y allí, y ya acabo con que estoy haciendo la respuesta larga,
estaba el nieto de Nelson Mandela. Y entonces a nosotros cuando llegamos nos metieron a todos en una especie de jaula, porque era una jaula donde estaban las cuatro paredes descubiertas al aire libre y nosotros teníamos, era una jaula bastante amplia con unos barrotes grandes que no nos dejaban evidentemente salir. Nos metieron a todos, estábamos hacinados, ahí estábamos esposados todavía y ahí nos iban llamando uno a uno. Y entonces salías y no sabías hacia dónde ibas, ¿no? No sabíamos realmente si nos estaban llevando pues a la cárcel, si nos estaban llevando a pegarnos una paliza, si nos estaban llevando a qué. Entonces uno a uno sacaban, los rodeados de soldados con ametralladoras, y ahí fue especialmente simbólico decir, bueno, pese a todo estamos en el lado correcto de la historia, porque es como llamaban al nieto de Nelson Mandela, decían, no me acuerdo del nombre, no sé qué Mandela, y veías como un ejército de apartheid estaba sacando al nieto de Nelson Mandela para meterle en una prisión de alta seguridad. Entonces fue una experiencia muy dura. Pero bueno, creo que mereció la pena porque hemos conseguido hacer un poco más grande la brecha informativa, aunque no hemos conseguido el objetivo principal, que era llegar a Gaza y en mi caso reportarlo simplemente como periodista. Molt il·lustratiu això que ens expliques de Mandela, però ara ho apuntaves, no? Els ulls han sortit, han tret el focus de Gaza, no? La mirada internacional ara no està sobre Gaza, però el genocidi, no, vull dir, persisteix, els atacs persisteixen, no? Fins i tot hi ha bombardejos, l'altre dia ho explicaves en un vídeo. Totalmente. Yo acuñaba un concepto que creo que es muy preciso, que es la cisjordanización de Gaza o la libanización de Gaza. Es decir, ahora vamos a un escenario en el que el genocidio continúa en una fase distinta y Israel ya ha demostrado que no necesita hacer un ejercicio explícito de la violencia todo el tiempo para mantener su estatus de ocupación sobre el territorio. Y lo que pasa en el Líbano, lo que pasa en Cisjordania, es que el genocidio, el apartheid, no implica que estén todos los días literalmente lloviendo bombas, simplemente que hay un estado de ocupación, porque ahora mismo Israel ocupa el 50% de la franja de Gaza, donde tienen la capacidad de en cualquier momento lanzar un ataque y obligan a que la población esté siempre bajo alerta. Líbano y Cisjordania hoy son territorios donde periódicamente son atacados, bombardeados y por tanto estamos viendo que en Gaza está la población lista para que en cualquier día, en cualquier momento se sufra un nuevo ataque, porque las tropas israelíes han normalizado estar ocupando el territorio y han normalizado poder ejercer esa violencia, que no solo es la violencia física de matar, es la violencia burocrática, institucional, no poder salir, no poder moverse, cruzar los checkpoints, no poder ir a ver a tu familia al otro lado. Y por tanto el genocidio continúa en Gaza, porque no, yo creo que ya no podemos hablar de limpieza étnica solo, ni de apartheid, ni de represión, ni de autoritarismo, pero los ojos han salido de allí. Donald Trump, evidentemente, buscó firmar un acuerdo de paz que simplemente le diese rédito a nivel personal a él. Y yo siempre comparo los acuerdos de Oslo, que son el único acuerdo de paz previo que hemos tenido a gran escala en Palestina, y era un acuerdo que se negoció durante meses e incluso años, con un único liderazgo palestino unificado en torno a Yasser Arafat y con varios países mediadores. O sea, llevó meses, había un único liderazgo palestino, se consiguió un acuerdo con mucha presión y frente a ese ejemplo que fracasó, tenemos un ejemplo que se gestionó en una semana por imposición de Donald Trump, sin países mediadores garantes de verdad y sin una interlocución palestina, porque es que jamás no tenía capacidad de negociación, la OLP no participaba en las negociaciones, o sea, por tanto, ¿qué podía salir mal? Pues todo, y es ahora lo que está pasando, que Gaza simplemente, si Israel no va más allá es porque entiende que sus objetivos a corto plazo no pasan por allí, pero cuando quiera apretar el gatillo va a volver a hacerlo. D'acord, doncs volia fer la prèvia sobre Palestina perquè precisament vam estar molt pendents de tu i de tota la flotilla durant aquells dies i segur que hi haurà periodistes que ho seguiran com tu mateix, que ho seguiràs encara que ara mateix la mirada internacional no hi sigui. Passem a parlar de Veneçuela, que és on estàs ara i on els Estats Units han desplegat un gran poder militar al Mar Carib, està posant tota la pressió que pot per tal de principi, lluitar contra el narcotràfic, però a ningú se li escapa que segurament hi ha altres intencions més enllà. Però la primera pregunta que et volia fer era com has aconseguit entrar al país, perquè l'espai aeri està tancat ara mateix, no? Sí, 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 y es un reto porque entrar como prensa, pues evidentemente en estos contextos no es fácil, en estos países nunca. Fue una apuesta personal porque yo venía de estar en Honduras, llevo un mes haciendo corresponsalía aquí en América Latina y veía que la situación en Venezuela escalaba, se cierra el espacio aéreo y yo viajo a Colombia y desde Colombia paso por Cúcuta y hago todo un proceso un poco épico, ¿no? De cruzar a pie, movernos en un coche hasta bueno, llegar a Bucaramanga, en el norte de Santander, en Colombia, cruzar todo en autobús, llegar a Cúcuta, lidiar con el consulado venezolano para entrar, que te dejen entrar una vez que estás dentro, cruzar hasta San Cristóbal de Táchira, de ahí al Vigía y del Vigía a Caracas. Efectivamente, el espacio aéreo
No hay un bloqueo formal porque además, según el derecho internacional, el derecho del aire, no puede declararse unilateralmente un bloqueo del espacio aéreo. Eso corresponde a las autoridades del país. Tenemos un ejemplo donde se aprueba una zona de exclusión aérea, que fue, por ejemplo, sobre Libia. Eso lo aprobó y entonces fue legal. Se reconoce al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esa capacidad. En Venezuela no. En Venezuela Donald Trump pone un tuit en la red social Truth Social, que es su red social, y entonces se cierra el espacio aéreo y efectivamente ahora mismo solo están llegando vuelos desde Cuba, desde Curazao, algún vuelo desde Colombia, pero solo los que operan las aerolíneas venezolanas. Por tanto, la situación es de bloqueo prácticamente absoluto. Es muy difícil entrar en el país. Por tanto, hubo que entrar por tierra y lo que era un viaje de 8 horas desde España, de 8 horas y media, pues a mí me tomó 2 días llegar hasta Caracas desde Colombia. Per tant, cal posar en valor que estiguis a Venezuela ara mateix perquè tampoc hi deu haver molta premsa internacional i, a més, per entrar, clar, has entrat per una part de Colòmbia, entre Colòmbia i Venezuela, que no és fàcil, vull dir, també hi ha molta tensió. Ara mateix hi ha una mena de guerra civil en el territori. Vull dir que no estem parlant de condicions fàcils. Vull dir, has arribat fins a Venezuela i cal posar-ho en valor per poder explicar la situació des d'allà mateix. Es un poco lo de siempre. Yo creo que el periodismo está en una crisis estructural y es todavía más difícil hacer periodismo sobre el terreno porque al final, pues, ves bueno, yo me dedico a la docencia universitaria. Lo que pasa es que al final la vida me ha llevado por el periodismo. Pero ves que lo que te pone ChatGPT o lo que te saca una agencia de noticias, pues es muy complicado. Entonces es un poco una apuesta vocacional venir aquí, empaparte, vivir todo lo que está ocurriendo y poder transmitirlo, porque es verdad que hay mucho, o sea, el olfato lo tienes aquí, me imagino que ahora lo hablaremos. Lo que se ve en las calles de Caracas es muy distinto a la percepción que podemos tener occidental allí. Ver, hablar con la gente, pues son aspectos que solo se tienen aquí. Pero bueno, por desgracia es una profesión precaria y toca multiplicarse, pero sí, yo creo que el periodismo sobre el terreno es fundamental y hace falta hacerlo y bueno, pues aquí estamos y contentos de poder estar. Això t'anava a dir ara mateix. Tu que estàs allà sobre el terreny, explica'ns una mica què estàs veient als carrers de Caracas, crec que estàs ara mateix, però crec que t'has mogut una mica pel territori. Què respira ara mateix a Venezuela, Bueno, tenint en compte que tens tot la Marina dels Estats Units desplegada davant teu apuntant-te, no? mira, Sergi, tenim el mayor despliegue naval desde la Segunda Guerra del Golfo, desde el de los últimos 30 años, está en el Mar Caribe ahora mismo. Hay 15.000 soldados desplegados, según los datos que se pueden corroborar con GPS y demás, puede que sea mayor. Y aquí hablaba con gente aquí en Venezuela de think tanks, de grupos así, que no hay mucho, pero hay algo de ese movimiento, y decía, mira, Donald Trump lo que está haciendo es mientras Marea ataca o no ataca Venezuela, está teniendo un movimiento paralelo que es muy interesante, que es que se están reabriendo una base militar en Puerto Rico, una base aérea militar en Puerto Rico, se está reabriendo una base terrestre en Panamá y se está volviendo a abrir un aeródromo en República Dominicana. Mientras está pasando todo esto, no estamos hablando de que Estados Unidos está rearmando la zona. Esto es fundamental explicarlo y decírselo a la gente. Más allá de lo que ocurre en Venezuela, Donald Trump, entre amenaza y amenaza, ha conseguido que tres países, incluyendo un cuarto que es Ecuador, que ha estado a punto de firmar un acuerdo para que tenga acceso prioritario el ejército estadounidense dentro del país, está rearmándose y desplegando a su ejército aquí. ¿Cómo se vive en Venezuela? Pues es chocante. Yo la verdad que estoy chocado porque nosotros vemos esa imagen un poco caricaturesca que se saca de Maduro en los medios occidentales, que evidentemente es un modo caribeño de hacer política que es completamente heterodoxo, ¿no? Sale Navidad, no, Navidad desde octubre. Es que es Navidad desde octubre. O sea, que decir, aquí hay unas luces que es más grande que Vigo. O sea, Abel Caballero tendría una crisis de masculinidad terrible si ve las luces que hay aquí en Caracas, ¿no? O sea, le entraría un ataque de celos. La gente está en la calle consumiendo, comprando. Y aquí hay una cosa que es, sales aquí de fiesta y demás, y me decía una chica medio en broma, dice, pareces Donald Trump que hablas mucho pero nunca haces nada, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, aquí la gente en Venezuela tiene la sensación de decir, bueno, nos han llevado amenazando con invadirnos, con atacarnos desde la anterior administración de Donald Trump, entonces han pasado 6, 7 años, no pasa nada. ¿Qué hace la gente en Venezuela? ¿Está preocupada? Sí. ¿Tiene miedo? Sí. Pero tienen que vivir. Entonces tú te encuentras que la gente está consumiendo en la calle, que además diciembre, y esto también es un poco de un elemento cognitivo del gobierno, saca un bono extra para las compras navideñas, se amplían los horarios de los comercios, se meten medidas de música, conciertos al aire libre, entonces crea como un ambiente, y aquí la gente del propio gobierno te lo admite, que es importante, que es como una especie de guerra cognitiva. Normalizar, garantizar que la situación esté buena, entonces tú vas a la calle y ves a la gente comprando, y además te digo más, ves a la gente que lo que te dice incluso los opositores es, bueno,
porque yo estoy aquí en una zona noble de Caracas, alojándome. Te dicen los opositores, bueno, yo lo que quiero ahora es Navidades, comprarle los regalos a mis hijos, quiero llegar a fin de mes. Ahora hay inflación otra vez y yo lo que quiero es llegar a fin de mes. Esa es la principal preocupación, porque esto es como Pedro y el Lobo. Tanto se lleva diciendo que va a entrar Estados Unidos, que hasta que no entre, la población de Venezuela dice, bueno, si entran, ya veremos qué hacemos. Hay gente que dice que va a coger las armas, hay gente que me dice, no, pues ojalá que entren y haya un cambio, pero hasta que eso ocurra, la gente ha normalizado vivir en esta situación y están simplemente esperando el siguiente movimiento. Has pogut parlar amb persones del règim? Són Sí, sí, persones... sí, Sí? sí. I no ho veuen com algo imminent, que pugui haver un atac imminent per part dels Estats Units. No, y de hecho transmiten tranquilidad, transmiten, bueno, tranquilidad, ellos están evidentemente a alerta, pero, pero es que tienen razón en el sentido de que yo cuando venía con un sesgo claro de decir, bueno, la gente tiene que estar muy preocupada con el mayor despliegue naval que hay en el Caribe, o sea, para invadir Panamá necesitaron menos gente. Para invadir Panamá con Noriega hace 20 y pico años, o sea, y para invadir Granada en el 83 necesitaron menos gente, es decir, es un despliegue enorme. No hay ningún teórico de la guerra, yo que también estudio eso, no hay ninguna doctrina militar que te diga que tú tengas que desplegar al mayor portaaviones del mundo, que es el Gerald Ford, que está aquí también, para no hacer nada. O sea, que decir, cualquier militar te diría en sus doctrinas militares que tú no haces un despliegue tan grande si no vas a ejecutar una acción. Y ahí entra también un elemento de coste-beneficio. Yo creo que va a pasar algo, no sé hasta dónde, porque simplemente por el despliegue, Donald Trump necesita justificar todo lo que ha hecho. Para la opinión pública interna estadounidense, quizá no sea una invasión, pero no tiene ningún sentido que durante 3 meses hayamos vivido una escalada constante y Estados Unidos no haya ejecutado ninguna gran acción. Le ha apostado mucho. Simbólicamente, Donald Trump tiene que llevarse algo a Estados Unidos que le permita justificar lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. ¿Será un ataque? ¿Será el derrocamiento de Maduro? ¿Será una invasión terrestre? Quizá no sea nada de eso. Quizá sea simplemente la confiscación de un pesquero venezolano, la imposición de nuevas sanciones, crear un bloqueo aéreo y marítimo como lo está creando, ¿no? Es decir, crear esa ficción, pero algo va a tener que hacer. Y la gente aquí en el gobierno de Venezuela te dice, bueno, mira, la gente está tranquila, nosotros estamos preparados, estamos preparando planes de contingencia, porque se están preparando planes de contingencia, pero la gente está tranquila. Y la verdad que yo, que evidentemente, vamos, yo no estoy afiliado al PSV porque que no soy ni de Venezuela, entonces yo no soy sospechoso de decir nada. Pero te quiero decir, es curioso porque sí que tenemos una imagen en lo que nos dan los medios que es simplemente esa retórica bélica, pero claro, pasa como un poco como en Ucrania. Yo no he estado en Ucrania, pero te lo dicen todos los corresponsales, mis colegas corresponsales, y dices, bueno, la gente después de 2 años o 3 o 4 de guerra tiene que vivir. Entonces la gente en Venezuela, después de 3 o 4 años de amenazas, tiene que vivir. Entonces la gente está en la calle tratando de vivir. Eso es la situación que yo veo. Normalidad, tranquilidad, y la gente tiene un deseo enorme, salvo los cuadros dirigentes de la oposición, que sí que tienen una ansiedad porque ocurra algo ya. La gente dice, bueno, ocurra lo que ocurra, yo quiero llegar a final de mes, yo quiero llegar a diciembre y darle los regalos a mis niños y demás. O sigui, no veus cap possibilitat que Maduro deixi el poder per la pressió diplomàtica, per la pressió de tenir tota la marina al Mar Carib. Vull dir, no veus la possibilitat de que Maduro decideixi accedir a un canvi? Yo creo que existe la posibilidad, pero creo que es una posibilidad reducida, que depende mucho de cómo se estén dando las negociaciones que no vemos entre bastidores. Porque, por ejemplo, vimos que Al-Assad cayó en 3 semanas por una serie de equilibrios internacionales e internos, donde, bueno, si no entra Rusia a ayudar, esto colapsa y lo que había sido una guerra civil de una década acaba en 3 semanas. Pero mi percepción es que no tienen eso. Yo hablo con la gente de aquí del gobierno de Venezuela y va a entrar la asamblea nueva, entonces me dicen, no, ahora va a entrar la asamblea nueva donde está Leopoldo López, ¿no? O sea, te venden la película y esto es en enero, o sea, están planificando cosas en enero, en febrero, se va a aprobar el presupuesto, entonces yo veo que ellos tienen la maquinaria institucional funcionando, no noto esa sensación de nerviosismo. Puede que ocurra algo, sí, pero creo que, y esto es muy importante explicarlo y entenderlo, y es algo que a mí, la primera vez que vine a Venezuela, yo llevo años estudiando y leyendo a Venezuela, genera mucha frustración, sobre todo en la derecha política española, pero a cualquier persona. ¿Por qué no se cae más? ¿Por qué no se va más? Claro, es que, o sea, aquí en Venezuela ellos tienen una base social muy significativa de varios millones de personas, entonces no se puede ignorar eso. Maduro no está aislado en Miraflores, atrincherado. Tiene una crisis enorme, ahí el país atraviesa una crisis enorme con muchísimas dificultades, pero tiene la estructura suficiente y sobre todo, y para mí esta es la clave por la que creo que a lo mejor no es una caída inmediata, aunque podría ocurrir, tienen la experiencia suficiente. Aquí todo el mundo me dijo, ya pasamos en 2016 y 2017 por una coyuntura muy difícil, dice la gente del chavismo. Entonces, durante todo este tiempo, ellos han cohesionado el ejército.
O sea, los cuadros disidentes se fueron con Guaidó y el ejército está completamente unido. Sale el ministro principal, Vladimir Padrino, salen todas las intervenciones con Nicolás Maduro. El aparato productivo está controlado por gente muy afín. Petróleos de Venezuela, PDVSA, también lo controla gente muy afín. Entonces tienen un círculo muy cerrado y muy cohesionado. El chavismo está muy cohesionado. Las distintas corrientes que había se unificaron en las elecciones de María Corina Machado y de Edmundo González. Yo lo viví, porque yo estaba aquí en enero cuando tenía que jurar Nicolás Maduro y no sabíamos si iba a entrar Edmundo González Urrutia, ¿no? Yo estaba aquí y yo vi cómo se cohesionaba. Vi cómo las tres almas que tenía el partido, que era Nicolás Maduro y su mujer por un lado, Vladimir Padrino, que es el jefe del ejército por otro, sale reelegido ministro de Defensa, entonces se forma como una especie de gobierno de unidad donde está también Diosdado Cabello, que es el secretario general del PSV, y es también el ministro del Interior. Entonces se cohesionan y entran todas las sensibilidades del chavismo dentro. También están los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, y ves como todos están dentro del gobierno. Ha habido una cohesión por la percepción de riesgo. Y en la teoría de las transiciones, en cualquier escenario, en escenarios democráticos, autoritarios, siempre es clave el papel que juega la élite gobernante y la capacidad que tiene de perder y de ganar. Y yo creo que todos perciben que un cambio, que si Nicolás Maduro sale, solo tiene que perder. O sea, no creo que nadie ahora mismo que ocupa un puesto de responsabilidad en Venezuela tenga ningún incentivo para salir del poder. Porque perciben que la oposición tiene sed de venganza, por mucho que digan que tiene transición y demás y no sé qué. Y ellos además dicen, ¿por qué nos vamos a ir? A mí lo que me dicen es, ¿por qué nos vamos a ir si hemos ganado las elecciones? Que es lo que ellos sostienen con el resultado del CNE y además controlan el aparato del Estado. Entonces, ellos tienen capacidad de trincherarse. Creo que solo caerá Maduro si hay una apuesta decidida por Donald Trump de llegar hasta el final. Pero claro, llegar hasta el final implica un coste enorme. I jo no digo Clar, enorme solo para Venezuela. això et volia preguntar ara, perquè clar, tu ja has desplegat tot aquest poder militar, que és moltíssim, això val molts milions de dòlars, i a més necessites donar una resposta, com tu deies, no? A la teva població, a l'interior. Tu has de justificar aquest moviment d'alguna forma. Llavors, no sé si, clar, tu has d'esgotar totes les vies diplomàtiques per intentar enderrocar el règim de Maduro, per totes les vies diplomàtiques, però des d'aquí, tinc la sensació que si Donald Trump no ho aconsegueix per les bones, ho farà per les dolentes. I no estic parlant de que soldats americans entrin a Venezuela, diguem, directament, però sí d'una mena de guerra com la que potser va haver entre Iran i Israel. Vull dir que al final estem parlant d'un intercanvi de míssils d'aquest tipus, no? D'anar a destrossar infraestructura, d'anar a atacar bases militars, d'anar... Ho veus factible, això? Sí, sí, sí es factible. Y sobre todo es factible desde un punto de vista material. Es muy fácil porque Estados Unidos tiene una capacidad militar para poder realizar esos ataques, de eso no cabe ninguna duda. Pero siempre hay que tener en cuenta, y por eso siempre yo lo he dicho, porque Venezuela genera tanta polarización en España y en Cataluña enorme, ¿no? Entonces se nos nubla la vista. Por eso la gente dice, hostia, el Maduro cómo aguanta. Claro, omiten toda la realidad, las complejidades que hay, el proceso político, cómo llegan al poder, lo que representa Chávez para mucha gente en Venezuela. Lo omiten. Y también omiten que Venezuela tiene unas complejidades que hace que sea muy difícil invadirlo a caer. Porque si Estados Unidos ataca, y eso es el primer punto. En primer lugar, aquí hay intereses estadounidenses económicos muy importantes, que son petroleros de Chevron, de un montón de gente que está aquí produciendo y ganando dinero. Y el lobby petrolero de Texas está apretando mucho dentro del gobierno estadounidense para que no haya un ataque, porque tienen un interés en no comprometer miles de millones de dólares en inversión. Digo, primero voy a explicar por qué Donald Trump está considerando si atacar o no. Lo primero, por los intereses petroleros que tiene Estados Unidos en el país. Lo segundo, porque desestabilizar Venezuela supone desestabilizar migratoriamente la región. De 6, 7, 8, depende, hay gente que dice hasta 9 millones de venezolanos han salido en los últimos años. Esa presión migratoria ha acabado en gran medida en Estados Unidos, que está todavía deportando a esos venezolanos. Una guerra, un conflicto armado en un país de 30 millones de habitantes generaría unos flujos migratorios descontrolados que llegarían a Estados Unidos. Entonces Donald Trump tendría que lidiar con que no solo no podría deportar a 300.000, 400.000, 500.000 venezolanos y gente de otras nacionalidades porque tiene la región da patas para arriba, sino que estaría generando nuevos flujos migratorios. Y en segundo lugar, porque eso te supone también una difícil transición. ¿Cómo van a poder garantizar que llegue y asuma el poder María Corina Machado o Edmundo González si no invaden ellos físicamente el territorio? Porque aquí hay milicias, hay ejército. Tiene literalmente un tráfico de armas aquí. Puede haber un problema de seguridad enorme porque quedan, como ocurrió en Ucrania después del 2014, un montón de armas en circulación fuera de control, porque aquí hay milicias armadas que están dispuestas a defender a Nicolás Maduro hasta el último día y por tanto se sienta Donald Trump y dice, vale, si invado, tengo flujo migratorio, problema con el petróleo y no tengo garantizada la transición. ¿Qué puedo hacer? Pero por supuesto puedo hacerlo. ¿Y qué puedo hacer?
Para mí es clave el elemento cognitivo y discursivo. Donald Trump está creando el discurso que puede legitimar de cara a la opinión pública estadounidense la invasión, con dos ejes fundamentales. El primero es el de la guerra contra el narco, pese a que los datos dicen que Venezuela no juega un papel fundamental en el narcotráfico de la región. Solo el 25% de la droga, de la cocaína incautada por la DEA, eh, entra a través del Mar Caribe. Que ojo, el Mar Caribe es Venezuela, pero también es el Caribe colombiano, también es Cuba, las Antillas Menores, las Antillas Mayores, la costa centroamericana. Bueno, y el 75% entra por el Pacífico. Si quieren acabar con el narcotráfico en Sudamérica y Centroamérica, debería de bombardear primero Ecuador, después de bombardear Ecuador debería de bombardear Colombia, después de bombardear Colombia debería bombardear Bolivia, después de bombardear Bolivia debería bombardear México, luego nos iríamos a 2 o 3 países de Centroamérica y en séptima posición vemos que el tráfico de drogas pasa por Venezuela. En séptima, octava, novena, depende un poco del ranking, si te lo mide la ONU, si te lo mide la DEA. Pero han creado ese marco, esa narrativa. Hace muy poco declararon el fentanilo arma de destrucción masiva. Pero está creando el marco. Nicolás Maduro dirige un cártel internacional, está metiendo droga, están contaminando a toda la población, ya tienen el primer elemento. Y el segundo elemento es generar la épica, que es María Corina Machado con el Nobel de la Paz. O sea, es perfecto, ¿no? Es un país con un narcodictador terrible que está matando a nuestro pueblo y encima tenemos aquí una luchadora por la libertad. El marco está creado, por tanto, tienen yo creo que la base discursiva para poder ir más allá. Y luego, ¿es factible? Sí, yo creo que antes de ver una invasión, que yo no tengo claro que es el escenario hacia el que vayamos, veríamos un ataque sobre infraestructura sensible, que podría ser, en primer lugar, laboratorios de la droga, justificar que aquí hay laboratorios de la droga sobre los que no se están actuando y demás, que bombarden algún punto de la selva, y si no, podríamos ver ataques sobre infraestructura estratégica, campos petroleros, estaciones eléctricas, cuarteles militares. Yo veo eso antes que cualquier tipo de invasión. Y solo por dar un apunte, antes de llegar a esos escenarios siempre vemos otros elementos de guerra no convencional, como por ejemplo este lunes 15 de diciembre, PDVSA denunciaba un hackeo a toda su página web, es decir, la empresa de petróleos denunciaba un hackeo y acusaban a Estados Unidos y vamos, o sea, yo podría apostar a que ha sido Estados Unidos, o sea, igual pierdo, pero casi que no. Entonces vemos como hay un montón de elementos intermedios que se pueden activar antes de la invasión. I si ampliem el zoom, Venezuela és sòcia tant de Rússia com de la Xina, creus que aquesta intenció dels Estats Units de recuperar el control a Venezuela va enfocada una mica a aquesta reinventada doctrina Monroe que ha publicat en la nova Estratègia Nacional de Seguretat, això per una banda, i per altra banda, creus que, per exemple, Rússia, amb qui s'entén força bé amb Trump, per exemple, ho hem vist amb els 28 punts, no?, sobre la pau a Ucraïna, que és un pacte que li aniria molt bé en aquest cas a Putin, perquè podria veure's com tot el Donbass passa a ser o reconegut per part dels Estats Units com a part de Rússia. Creus que en aquest cas Putin entraria en escena ajudant, tot i que ho va dir que ho faria, fa 4 dies, una conversa entre Putin i Maduro, Putin deia que seguia donant suport a Maduro. Però jo tinc els meus dubtes de que això passi, de que si realment hi hagués una intervenció per part dels Estats Units, Rússia entrés a ajudar d'alguna forma, perquè crec que s'estan entenent també bastant bé Putin y Trump. Es delicado porque ciertamente tenemos el antecedente de Siria y tenemos también otros antecedentes, como puede ser, por ejemplo, Cuba en una escala diplomática o como pueden ser otros países africanos en distintos niveles, donde estamos viendo que China y Rusia tienen otro objetivo de prioridades geopolíticas. Y de momento ninguno de los dos está apostando por una confrontación abierta con Estados Unidos a la hora de disputar o de apoyar a países en terceros lugares, ¿no? Cuando cae Al-Assad, Rusia dice, bueno, si yo mantengo las bases en el Mediterráneo, no puedo involucrarme porque tengo Ucrania abierto. Si se cierra el expediente ucraniano, se podría ver otro escenario. Pero es cierto que hay también vías intermedias y Rusia sí que ha hecho unos gestos que nos invitan a pensar a que tiene una cierta implicación y que va a hacer una defensa activa de Venezuela, aunque a lo mejor nunca sea un despliegue masivo. China va por otro lado, porque China estamos viendo que no está manteniendo una diplomacia militar activa, ni está intentando sostener económicamente a sus aliados, pese a que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? No es la Unión Soviética, China. ¿Qué ha hecho Rusia? Efectivamente, hace 4 días tiene una llamada Putin y Maduro y Putin dice que va a apoyar hasta el final. Y hace unos meses se firma un acuerdo estratégico que incluye también defensa. Se ratifican unos acuerdos y se va más allá en acuerdos bilaterales de defensa Venezuela-Rusia. Y es muy interesante porque hay un aspecto que sí que genera disuasión que ya se ha concretado, que es la entrega de sistemas de defensa aéreos. Los sistemas de defensa aéreos rusos son sistemas de última generación prácticamente los que han llegado a Venezuela y eso garantizaría, según nos cuentan aquí fuentes cercanas al gobierno,
que hay un despliegue de esas baterías antiaéreas en distintos puntos del país y eso garantizaría que en caso de una eventual invasión estadounidense pudiesen hacer una respuesta por la cual comprometiesen el despliegue en una primera instancia. Lo que dice la doctrina militar es que tú siempre antes de realizar un ataque, y esto por ejemplo lo vimos sobre Irán recientemente por parte de Israel, primero bombardeas las defensas antiaéreas para luego poder entrar y barrer con bombardeos masivos. Lo que dicen aquí es que se han desplegado esas defensas antiaéreas que tendrían hasta varios miles de cohetes antiaéreos, que son, es verdad que el sistema de defensa antiaéreo ruso es bastante eficaz en los que han entregado, y por tanto ya hemos visto un primer gesto de tratar de ayudar y de disuadir a Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegará Rusia? Lo que hemos visto desde el fin de la Guerra Fría hasta nuestros días es que la implicación militar de terceros estados en conflictos lejanos está siendo muy puntual y muy escasa, muy escasa. Por tanto, todo invita a pensar en que evidentemente no veríamos un despliegue militar, pero sí que vemos a Rusia que tiene asesores, sí que vemos a Rusia que envía material militar y yo creo que esa es la línea que podemos esperar. Además, Venezuela representa, ¿verdad? O sea, aunque ahora mismo está produciendo 900.000 barriles de petróleo al día, China y Rusia deberían de tener interés en que no caiga Venezuela porque supone un aliado muy significativo en muchísimos aspectos muy distintos. Aquí en Venezuela tienen proyectos de cooperación científica, militar, de inteligencia, tienen un país aliado en América Latina que no tienen tantos y además tienen un gran productor de petróleo que China lo necesita. China tiene la mayor... China es una gran manufactura, pero no tiene petróleo, no tiene gas natural, necesita importarlo. Lo importa de Arabia Saudita, de los países del Golfo, lo importa de Rusia, que está más cercana, pero también lo puede importar de Venezuela. Y el 80, el 85, el 90% del petróleo venezolano lo compra ahora mismo China. Por tanto, no es tan fácil. Además, China lo compra a precios rebajados, porque al ser un petróleo sancionado, tiene que hacer toda una ruta, esto de los buques fantasmas, la confiscación del buque del otro día. Por tanto, hay muchas complejidades, pero también me atrevería a decir que vamos a ir a un punto medio. Ni un despliegue militar chino o ruso en la región, pero sí que vamos a ver que va a haber apoyos. Y el primer gesto de Putin de enviar baterías antiaéreas es un elemento de disuasión bastante importante. Però si ens creiem, no, el que dèiem, la doctrina Monroe, la nova doctrina Monroe de Donald Trump, fins a quin punt, fins on creus que està disposat a arribar Donald Trump per recuperar el control de tot el seu jardí de darrere, el patio trasero, que dèiem? Totalmente. Muy importante esto que has dicho. Y además, o sea, a Donald Trump le podemos acusar muchas cosas, pero no nos miente. Es muy honesto y muy directo siempre en todo lo que hace y en todo lo que dice. Y efectivamente, si vemos la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, vemos como hay una apuesta por la injerencia. Y lo comentábamos antes fuera de cámara. Estados Unidos está haciendo una política abiertamente injerencionista y sin esconderse. Y estamos viendo que lo está haciendo en América Latina, si hace falta por las armas, como está ocurriendo en Venezuela, pero si hace falta también lo va a hacer por la desestabilización electoral. Donald Trump ha apoyado abiertamente a Daniel Noboa en las elecciones de Ecuador. Prometió un crédito a Argentina solo si ganaba Milei. Y en Honduras amenazó con cortar las inversiones si no ganaba su candidato, que es el candidato del Partido Conservador. Hoy, hace poco, cuando ganaba en Chile José Antonio Cast, se vanagloriaba de que era su candidato. Está apostando directamente por tener injerencia en América Latina. E insisto, eso es lo visible. Lo invisible, lo que no estamos viendo es la guerra arancelaria, obligando a los países a firmar acuerdos desfavorables, obligando a los países a recibir los migrantes deportados, todo bajo un creciente despliegue militar estadounidense. Insisto, se están reabriendo bases militares en República Dominicana, en Panamá y en Puerto Rico. Además de un acuerdo preferencial en Ecuador y de la presencia que mantienen en Colombia. Por tanto, Estados Unidos tiene claro que esta nueva administración no va a darle un rol secundario a América Latina y considera estratégico el control de toda esta región. Por tanto, creo que la victoria de José Antonio Cast recientemente marca un cambio de ciclo y ese cambio de ciclo también está con la presencia activa de Estados Unidos. Estados Unidos está trabajando activamente para que la extrema derecha regional gane pulso i gane presencia a través de su agenda ultra. L'altre dia, de fet, llegia de xifra, me sembla que va ser que fins i tot hi ha soldats ara mateix a Trinidad i Tobago. No? Estem parlant d'un país que està a 11 quilòmetres de Venezuela. Moltes gràcies, Néstor, per aquesta conversa i per donar-nos la visió des del lloc dels fets, on està passant ara mateix tot això, que és a Venezuela. Quan marxes d'aquí? Marcho en 2 días. En 2 días seguramente. Es muy complicado porque aquí como las aerolíneas no te pueden garantizar la salida, pues yo tengo ya la salida con escalas y están simplemente esperando pues, de estos vuelos flexibles a que te lo pongan. Pero si todo va bien, yo debería estar en Navidad comiéndome el turrón. Debería estar la semana que viene, la semana prenavideña ya en España, de vuelta en Salamanca. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Néstor, per parlar amb la Zona Grisa i molta sort amb la tornada i espero veure't per aquí a Brussel·les aviat. Et convidem quan vulguis, quan estiguis per aquí. Muchísimas gracias por la vuestra invitación y sí, espero que nos veamos en Bruselas. Será un sitio más tranquilo para hablar, desde luego. Molt bé. Una Moltes abraçada. gràcies, Néstor. Una abraçada. Gràcies.